Hola, hola, mis queridos apasionados de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos para un viaje emocionante a través del mundo de las series que nos roban el aliento, nos hacen reír a carcajadas y nos dejan con el corazón en un puño. Hoy vamos a explorar un tema que es tan antiguo como el tiempo pero que sigue siendo tan relevante y fascinante como siempre, las reliquias familiares. Esos objetos cargados de historia, esos legados que pasan de generación en generación y que en nuestras adoradas series turcas se convierten en el epicentro de historias que nos enganchan y nos hacen vibrar. Veremos cómo una simple joya, un mueble antiguo, un diario empolvado o incluso una tradición arraigada pueden cambiar el destino de nuestros personajes favoritos, generando conflictos, desatando pasiones y, por supuesto, llenando nuestras pantallas de drama y romance. Y para darle un toque especial a nuestra reflexión de hoy, vamos a imaginar cómo una reliquia familiar podría afectar la vida de una hipotética familia formada por dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se imaginan el potencial dramático? Yo sí, y estoy ansioso por compartirlo con ustedes. Pero antes de sumergirnos en esta aventura, no olviden que su apoyo es fundamental. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando conmigo los entresijos de las telenovelas turcas, los invito a darle al botón de suscribirse. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones y me ayuden a seguir creando vídeos que les encanten. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience nuestra inmersión en el mundo de las reliquias familiares en las series turcas. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que, a pesar de no ser reciente, sigue siendo un referente en cuanto a dramas de época y legados familiares, Al-Quuu, también conocida como Reina de la Noche en algunos mercados. Esta joya televisiva, protagonizada por la talentosísima Fariye Evcen y el carismático Burak Özçivit, nos transporta a un tiempo pasado, a la Turquía de principios del siglo XX. Aunque en esta serie no encontramos una reliquia familiar material en el sentido más tradicional, sí hay un objeto que funciona como un catalizador de la trama y del destino de la protagonista, el cuaderno de su tío. Este cuaderno, que contiene las reflexiones, los poemas y los pensamientos más íntimos de un hombre que ha influido profundamente en la vida de Feride, se convierte en un legado invaluable para ella. Es una herencia intangible, una reliquia intelectual que guía sus pasos, moldea su carácter y le da sentido a su vida. Es a través de las palabras de su tío que Feride encuentra consuelo, inspiración y, en última instancia, la fuerza para superar los obstáculos y luchar por su felicidad. El cuaderno no es solo un montón de hojas llenas de tinta, es un mapa de su alma, un eco de su historia familiar que resuena en cada uno de sus actos. Es una muestra de que las reliquias no siempre tienen que ser objetos de gran valor monetario, sino que pueden ser símbolos de valores, ideas y emociones que se transmiten de generación en generación. ¿Se imaginan el impacto que podría tener en nuestras vidas encontrar un legado así? Un objeto que nos conecte con nuestros antepasados, que nos revele secretos y que nos inspire a ser mejores personas. La serie en sí misma es una oda a la fuerza del espíritu humano, un drama romántico que explora la complejidad de las relaciones familiares y el poder del amor para superar cualquier adversidad. Ahora vamos a viajar a un contexto más contemporáneo, pero igualmente cargado de drama familiar, Yasak Elma, o Frutos Prohibidos, como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es un auténtico torbellino de intrigas, ambiciones y, como no podía ser de otra forma, mucho drama familiar. En esta ocasión, no tenemos una reliquia específica que funcione como eje central de la trama, pero sí vemos cómo el concepto de legado familiar y las expectativas que éste genera son cruciales para el desarrollo de los personajes. La lucha por el poder, la herencia de empresas, fortunas y posiciones sociales, es un tema recurrente y el motor de muchos de los conflictos que vemos en pantalla. Las hermanas Yildiz y Zeynep, por ejemplo, se ven atrapadas en una red de expectativas familiares que influyen en sus decisiones, en sus relaciones y en su percepción del mundo. Su pasado, sus orígenes y las expectativas de sus familias son factores que determinan su presente y que marcarán su futuro. En Yasak Elma, la herencia no es un objeto material, sino una carga de responsabilidades, de normas sociales y de aspiraciones que los personajes intentan, con mayor o menor éxito, asumir o desafiar. Es una lucha constante entre el deseo de seguir su propio camino y la necesidad de cumplir con las expectativas de sus familias. Este tira y afloja constante genera una tensión dramática que nos mantiene enganchados a la pantalla. Aunque no hay un collar antiguo o un documento polvoriento, la lucha por el legado familiar es igual de intensa, igual de dramática y genera los mismos conflictos que una reliquia física.
La serie nos muestra cómo el pasado, las relaciones familiares y las dinámicas de poder construyen el presente y el futuro de los personajes. Y todo ello aderezado con mucha intriga, giros inesperados y un toque de comedia que la hace aún más irresistible. Y hablando de dramas familiares, no podemos dejar de mencionar una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca y que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kara Sevda, o Amor Eterno. En esta serie el conflicto central, el gran obstáculo para el amor de los protagonistas, es una empresa familiar y todas las intrigas que se generan a su alrededor. Aunque en este caso no se destaca una reliquia física, la empresa familiar, las acciones y el poder que representa, son el nudo de la discordia, un legado que pesa sobre la vida de los personajes como una losa. Los lazos de sangre se entrelazan con las rivalidades empresariales, y la lucha por el control de la fortuna familiar se convierte en un campo de batalla en el que todo vale. Es la herencia de conflictos, tensiones y rencores del pasado lo que atormenta a los personajes principales, lo que les impide ser felices y lo que les obliga a tomar decisiones difíciles. Las decisiones tomadas por sus antepasados tienen consecuencias directas en su presente, y esta es la herencia más importante que reciben. En Kara Sevda vemos una cara oscura de las relaciones familiares, donde la ambición, el poder y la sed de venganza a menudo eclipsan el amor, la lealtad y el respeto. La serie nos muestra cómo las heridas del pasado pueden marcar el presente y el futuro de una familia, dejando cicatrices profundas que tardan mucho en sanar. Y ahora, después de este recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas, vamos a dejar volar nuestra imaginación. Cerremos los ojos por un momento e imaginemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, formando una familia. Imaginen que tienen un hijo o una hija. En este escenario hipotético, ¿qué reliquia familiar les heredarían? ¿Qué objeto valioso, lleno de historia, significado y carga emocional, pasaría a la siguiente generación? Podríamos pensar en un anillo antiguo con una piedra preciosa que ha pertenecido a la familia Bürsin durante siglos, un símbolo de amor eterno y unión familiar. Podría ser una joya de valor incalculable, un objeto que ha sido testigo de bodas, nacimientos y momentos importantes en la historia de la familia. O quizás un collar que perteneció a la abuela de Hande, un amuleto de la suerte que se ha transmitido de madres a hijas, un objeto que simboliza protección, sabiduría y amor incondicional. Las posibilidades son infinitas. Y es que las reliquias familiares no son solo objetos, son contenedores de recuerdos, de historias y de emociones que nos conectan con nuestro pasado, que nos dan sentido de pertenencia y que nos proyectan hacia el futuro. Estas reliquias son como pedazos de la historia de nuestra familia, fragmentos de nuestra identidad que se transmiten de generación en generación. ¿Se imaginan el drama que podría surgir si esa reliquia fuera codiciada por otros miembros de la familia o incluso por personas ajenas? El solo hecho de imaginar a Hande y Kerem como padres ya es motivo de mucha expectación. Pero añadir una reliquia familiar a la mezcla es simplemente explosivo. Podríamos imaginar una serie en la que su hijo o hija descubre un secreto familiar oculto en esa reliquia, una historia de amor prohibido, una traición del pasado o un misterio que amenaza con desestabilizar su presente. Quizás la reliquia contiene pistas que llevan a un tesoro escondido, o quizás revela la verdadera identidad de un antepasado. O incluso si nos aventuramos a imaginar una historia más ligera, la reliquia podría ser el objeto central de una serie de situaciones divertidas, de malentendidos cómicos y de aventuras disparatadas. El punto es que la idea de una reliquia familiar, ya sea un objeto tangible o un legado intangible, nos ofrece un sinfín de posibilidades narrativas para una serie que involucra a estos dos actores. Sería una excelente forma de explorar temas como la tradición, el amor, la ambición, el peso del pasado, la importancia de la familia y la lucha por encontrar nuestro propio camino. Todo ello en el marco de un drama familiar que seguro nos engancharía desde el primer capítulo. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena dosis de drama turco aderezado con un toque de romance, misterio y, por qué no, un poco de comedia? Y es que el concepto de las reliquias familiares tiene un encanto especial porque nos conecta con nuestras raíces y con la historia de quienes nos precedieron. En las series turcas, este elemento se utiliza como una herramienta narrativa muy poderosa para crear conflictos, desarrollar personajes, generar giros inesperados y mantener al espectador al borde del asiento. Aunque no todas las series se centran en un objeto físico, sí podemos ver cómo los legados familiares, las expectativas y las obligaciones pesan sobre los personajes, influyendo en sus decisiones y marcando su destino. Desde un simple cuaderno hasta una gran fortuna,
las herencias familiares son el motor de muchas historias apasionantes y dramáticas. En las series turcas, estos legados se convierten en el punto de partida para la trama y en el detonante de múltiples conflictos, convirtiéndose en el corazón de la historia. Ya sea un objeto material o un legado intangible, la herencia familiar es un elemento que enriquece la trama y que nos invita a reflexionar sobre el poder del pasado en nuestras vidas. Hemos visto cómo las series turcas han sabido utilizar el concepto de reliquias familiares de maneras muy creativas, convirtiendo objetos y legados en símbolos poderosos. En Al-Qu, el cuaderno se transforma en una guía espiritual; en Yasak Elma, la lucha por el poder se convierte en el campo de batalla de las relaciones familiares; y en Karasevda, la empresa familiar se convierte en el obstáculo insalvable para el amor. Estos son solo algunos ejemplos de cómo una herencia puede marcar el rumbo de una historia y de los conflictos de sus personajes. Y si llevamos este concepto a una posible serie protagonizada por Hande y Kerem y su hipotético hijo, las posibilidades son aún más emocionantes. La herencia familiar, ya sea un objeto, una tradición o una historia, siempre será un ingrediente clave en el drama turco. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo de las reliquias familiares en las series turcas. Hemos visto cómo un objeto, una tradición o un legado pueden ser el motor de historias llenas de pasión, intriga y mucho drama. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme cuál es su serie favorita de las que mencionamos, qué reliquia familiar les gustaría ver en su serie turca ideal y qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Hande y Kerem. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y como siempre, si este vídeo les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse de nada. Gracias por acompañarme una vez más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.